Si el día de hoy apareciera frente a tu casa y te ofreciera suficiente dinero para que no tuvieras que trabajar de nuevo por el resto de tu vida, ¿irías a trabajar el día de mañana? Otra pregunta, si no te pagaran por tu trabajo, ¿aún lo harías? Si eres como el 80% de ganadores de la lotería encuestados en un estudio de 1978, tu respuesta probablemente sería que no. Y realmente, ¿quién te podría culpar? Trabajar no es exactamente lo más placentero, ¿cierto? Bueno, acorde a una encuesta por resumebuilder.com de 2022 en Estados Unidos, 45% de los encuestados aman su trabajo y 42% les gusta. Pero esto no es tan blanco y negro como parecería, y es que esto parecería ser gracias a la pandemia. Tras este pequeño evento, hubo varios cambios, entre ellos la aparición del trabajo remoto y desempleo que movió a muchos a buscar nuevos trabajos, en los que justamente ahora se sentían más satisfechos. Y es que algo que muchos priorizaron en su nueva búsqueda de empleo fue un buen balance entre la vida laboral y la vida personal. ¿Quién lo diría? Que te traten mejor en tu trabajo hace que te guste más. Aunque también hay que admitir que un 52% de las personas que obtuvieron empleo en el año previo al estudio aún estaban buscando otro empleo activamente. Además, aún hay un 13% que no le gustaba su trabajo. Pero esto no siempre fue así. Justamente antes de la pandemia, una encuesta de Gallup reportaba que el 85% de los trabajadores a nivel mundial, de hecho, no estaban satisfechos con su trabajo, y 23% literalmente lo odiaban. Bueno, esto variaba un poco entre país y país. De nuevo, el factor principal no era el dinero, sino el cómo los trata su empresa, aunque el dinero era el otro factor. No lo sé, como que comer y tener techo sí es importante. Y digo, solo hay que ver al país del sol naciente, donde se reportó hasta un 94% de insatisfacción, lo que se refleja en las altas tasas de automorición allá. Creo que se tomaron muy literal lo de trabajar hasta morir. Pero papá, ellos tratan de cambiar las cosas para que puedan ser más felices y productivos. Lisa, cuando no te gusta tu trabajo no haces huelga. Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana. Pero, ¿qué hay de México? En una encuesta hecha por trabajando.com se descubrió que hasta un 53% no trabaja en lo que les gusta. Aquí algunas razones. No están conformes con su remuneración económica. Su empresa no reconoce sus logros. Su jefe no es un buen líder. No existe un buen clima laboral. No tienen posibilidades de ascenso y no les permiten aportar nuevas ideas. Pero es que además hasta un 64% de la gente que trabaja no lo hace ni siquiera en lo que estudió. Ustedes descuiden, si estudian lo que les gusta no trabajarán ni un día de su vida, literalmente. Se los digo a ustedes, filósofos y biólogos, morir de hambre no está tan mal. Ya en serio, aquí les va el otro dato. Solo alrededor del 17% de biólogos trabaja como biólogos. Y en otra nota triste, ¿sabían que varias universidades alrededor del mundo andan cerrando sus departamentos de ciencias sociales, argumentando que son inútiles en nuestra sociedad? Lo cual quizás es un tanto cierto, pero solo porque la sociedad tiene una extraña forma de valorar las cosas. Más sobre eso más adelante. Regresando a México, ¿sabían que es el país con las jornadas laborales más largas? Y esto se mantuvo incluso en la pandemia. Pero esto no se refleja en que los mexicanos ganen más por trabajar más. De hecho, ocurre lo contrario. Son los que ganan menos los que trabajan más para apenas sobrevivir. Por eso de los salarios precarios. Por cierto, como nota, los datos en cuanto a edad para este estudio se tomaron desde los 15 años, lo cual corresponde a menores de edad. Pero creo que eso de las leyes no importa cuando la gente trabaja mucho más de lo que la ley permite, y eso sin contar el alto índice de empleo informal. 31 millones de trabajadores para ser específicos. Y por si se lo preguntaban, ese empleo informal en muchas ocasiones se le puede llamar emprendimiento, por si lo suyo es ser emprendedores y ser sus propios jefes. Pero lo importante es chambear, ¿no? Y a todo esto que se considera como un trabajo, cualquier cosa en la que te paguen. Aún recuerdo cuando años atrás se debatía por eso de que YouTube planteaba pagarle a los creadores de contenido. Hoy en día nombres como MrBeast y Jake Paul, desafortunadamente, poseen millones en sus cuentas bancarias. Aún así hay bastante gente que no consideraría ser youtuber como un trabajo de verdad. Eso ignora el hecho de todo el esfuerzo que lleva hacer un video.
la investigación, la edición, promocionarlo. Sí, los youtubers también se consideran emprendedores. Y la verdad, que hay los que ganan mucho, son más los que no. Y aún más los que ni siquiera despegarán. Y de hecho, más o menos la misma historia se repite para los músicos, en particular los músicos independientes. Que bueno, voy a admitir que yo no me salvo de tener prejuicios. En cuanto a youtubers, creo que hay contenido que definitivamente merece esa remuneración. Y también hay contenido, en particular educativo y de divulgación, que merece una remuneración que jamás obtendrá. Pero por otro lado, hay contenido tan banal, como algunos blogs, que yo no consideraría como trabajo por parte del que lo hizo. Y la verdad, también comparto un poco la idea de que esto, e incluso el arte, como la música o también el deporte, solo deberían hacerse por amor al arte. El problema es que el dinero no cae del cielo. Y continuando con esto, siento que muchos tendrían la crítica a los youtubers y músicos pequeños, pero no a los que ya consiguieron ser exitosos mundialmente. Yo, por el contrario, sí que diría que la misma visión debería aplicar a todos. Hashtag, ¿por qué rayos los reggaetoneros ganan tanto? De hecho, no solo ellos. ¿Por qué un sujeto gana millones por patear un balón, mientras que otro que le enseña todo a la siguiente generación en una escuela solo gana 45 pesos la hora? Por supuesto, la respuesta, obviamente, es que así funciona la economía capitalista en la que vivimos. En realidad no importa quién aporte más a la sociedad, tampoco el conocimiento. Lo que importa es la ley de la oferta y la demanda. Y resulta que hay mucha demanda por el entretenimiento barato. Cosas como el pensamiento crítico y la ciencia no son tan atractivos como un partido o música genérica. Hey, por otro lado, al menos podemos decir que entonces cualquier trabajo es válido mientras pague y mientras sea legal, creo. Eso incluye OnlyFans y su predecesor analógico. Aunque yo sí le diría a Cristiano Ronaldo o a Bad Bunny que se consigan un empleo de verdad. Y tal vez si fuera por mí también desaparecería toda la industria de entretenimiento. Creo que para mí el trabajo solo es aquello que sea útil y necesario para la sociedad de manera objetiva. Y la forma de saber si algo es útil para la sociedad es preguntándose, si el día de mañana este algo desapareciera, ¿se acabaría el mundo? No creo que sería el fin del mundo si el básquetbol desapareciera de la faz de la tierra mañana. Pero no podré decir lo mismo de la medicina o de la educación, por ejemplo. Como sea, no quiero que esto termine siendo una aburrida lección educativa, así que agreguemos dinosaurios. En el capítulo Jurassic Park de Rick y Morty, se nos presenta un planteamiento interesante, muy similar a la pregunta que les hice al comienzo de este episodio. Resulta que los dinosaurios son una raza super avanzada que va de mundo en mundo mejorándolo y finalmente han regresado a la Tierra. Y son tan avanzados que logran erradicar la necesidad del trabajo en el mundo, resolviendo prácticamente todo. Lo cual bien podría ser una utopía, quizás para mí lo sería, pero también una distopía. Y es que la gente no lo toma bien. Todos perdieron su sentido de ser, a excepción de Rick y de Jerry, que no tenían empleo en primer lugar, así que no les afectó. De hecho, Rick no necesita un trabajo. Él hace lo que hace porque es lo que quiere y no necesita que le paguen. Y lo que hace, de hecho, es ciencia que ni siquiera la hace para el resto del mundo. De cierto modo, creo que sería el científico más científico que pueda haber. Regresando a la pregunta inicial, y con una situación un tanto paradójica, en un estudio del 2004 nuevamente se encuestó a los ganadores de la lotería. Sin embargo, en esta ocasión se descubrió que el 85% de ellos se mantuvo en una forma de trabajo, desde tiempo completo a este emprendimiento, lo opuesto al estudio de 1978. ¿Por qué? Resulta que el trabajo sí que puede ser el centro de la vida de la gente. Tal como en Jurassic Park, un empleo puede ser lo que le da sentido a la vida de la gente, y eso puede variar dependiendo de a quién le preguntes. Para algunos simplemente puede que lograron el sueño, su trabajo es lo mismo que su hobby, seguirían haciendo su trabajo aunque no se los pagaran, y el dinero ya es ganancia. Y creo que eso es lo que yo esperaría escuchar de un científico, un artista, o un médico realmente dedicados a lo que hacen. Lo hacen por el amor al arte. Por supuesto, en la realidad aún necesitan comer. Bueno, de los artistas no estaría tan seguro, como que morir de hambre es parte del perfil. Por otro lado, siendo menos optimistas, puede que el trabajo sea el centro de tu vida, ya que es donde están todos tus amigos y lo que te da un sentido de ser. Lo último, de hecho, lo podemos ver con los jubilados, que preferirían continuar trabajando a retirarse. Se sentirían inútiles si no hacen nada productivo. Y pues no ayuda a la sociedad, que la verdad lo ve así.
Aunque irónicamente muchos empleos no son productivos y bien podrían ser automatizados por máquinas. Y como vimos, hay otros que no aportan a la sociedad y aún así cobran cheques millonarios. Paradójicamente, si no cobras un cheque millonario, está mal querer siquiera cobrar en esas mismas áreas. Les dije, morir de hambre es parte del perfil del artista. De algún modo, esto me recordó al experimento del universo 25, donde se siguió una población de ratones puestos en un hábitat perfecto, por así decirlo, sin depredadores ni enfermedad y comida ilimitada. Al principio la población creció de manera normal, pero para el día 600 el crecimiento se detuvo completamente. Se llegó a una sobrepoblación. Los machos se volvieron violentos y tuvieron desinterés por las hembras, las cuales descuidaron a las crías a tal punto que cualquier nueva cría que surgió murió, y ya no hubo más embarazos. También hubo un grupo denominado los hermosos que solo se preocuparon por comer y mantenerse bien. Y conforme la población se empezó a extinguir, eventualmente llegaron a los niveles iniciales. Pero los ratones ya no tenían habilidades sociales. Se parecen a mí, aunque yo no soy hermoso. Incluso cuando intentaron reincorporar a los roedores con otros ratones, estos se mantuvieron en su estado de desinterés por la vida. En fin, hay los que critican el modelo diciendo que quizá esto ocurre en ratones, pero seguramente en humanos no sería lo mismo, no somos ratones. Yo solo diré que, en efecto, no somos ratones, pero aún así somos animales. Y quizá deberíamos tratar de aprender de esto, tal vez simplemente no estamos hechos para disfrutar de una utopía. La verdad creo que vale la pena cuestionarse el poner el trabajo como el centro de nuestras vidas. ¿Realmente es lo que queremos? Y es que es común que la gente se defina por su empleo y por qué tan productivo es con este, e incluso que sienta culpa cuando no se es productivo. Pero eso de algún modo reduce el significado de la vida a ser un engrane más para la infinita maquinaria corporativa. Y no es necesariamente algo totalmente malo. De hecho, creo que tener un trabajo productivo es algo bueno para la sociedad. Pero el dejarse consumir por ya deja de ser saludable. Como sea, por mi parte, si me preguntan cuál sería mi trabajo ideal, es el rey del mundo. Creo que se me vería bastante bien una enorme corona dorada con todo tipo de joyas sobre mi cabeza, mientras soy un mantenido del mundo. Ya en serio, es hacer una serie animada de ciencia ficción y fantasía ultraviolenta, super oscura, cero humor, varias temporadas, costosa animación 2D, distribuida por una mega cadena y explotarla haciendo películas y live actions y figuras de acción. ¿Mencioné que no tengo habilidades como escritor? Esta fue la Banda Magnética. Recuerden, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética. Y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. O escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Con ustedes yo fui el Dr. Darkness. Manténganse chambeadores, no sean un Don Ramón. Ser calamardo todavía está bien.